Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder conectarnos una vez más para escuchar la palabra de Dios, para alabar a nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a iniciar con una lectura en el Salmo 150, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Así es que con este gozo vamos a iniciar alabando a nuestro Dios. Alabemos las grandes y maravillosas obras del Señor con el siguiente canto. Rey de los santos,
Hánoslo saber abajo en los comentarios para orar por ti. Vamos a orar. Señor, te agradezco este momento, Señor, y te pido que nos des un corazón abierto para escuchar tu palabra. Te pido que alabemos de corazón tu santo nombre. También te pido por la salud de cada uno de mis hermanos que está por una dificultad, por cada uno de nuestros amigos y por cada uno de nuestros familiares. Ayúdalos, Señor, en sus trabajos, en sus escuelas y en cualquier cosa que ellos puedan estar haciendo, sé de bendición en su vida. Te agradezco y te pido todo esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como pueblo de Dios vamos a seguir alabando su nombre por todas las grandes y maravillosas obras que ha hecho en nuestras vidas. Y ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana, a cargo de nuestro hermano Alejandro Ramírez. Muy buenas tardes, hermanos, es un gusto poder estar con ustedes después de haber escuchado las alabanzas por parte de nuestro grupo de alabanza y con estos cantos poderle agradecerle a Dios qué tan grande y qué tan maravilloso es. Y ahora que estamos aquí, también les agradecemos su presencia a cada uno que está conectado y que está siguiéndonos a través de Facebook y de YouTube. Y pues ahora es tiempo de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Antes que nada, muchas gracias, hermanos, y ahora sí vamos a poner toda la atención necesaria para poder escuchar la voz de Dios. Antes que otra cosa, quiero ponernos en manos de Dios para que Él sea quien dé palabra a mi boca y pueda también llegar a sus corazones y hacer los cambios que crean necesarios. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar, hermanos, inclinen ahí su rostro para poder ponernos en las manos de Dios.
Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros, porque tu palabra no vuelve vacía y es así que confiamos en ella. Por eso en la exposición de ella te pedimos como siempre que tú nos hables, que tú seas conmigo, Señor, en cada palabra que pueda dar, para que sea de provecho, Señor, para que caiga en tierra fértil y cada persona que escuche también tenga conciencia, Señor, que tú puedes hacer cambios maravillosos en las vidas de las personas. Te damos gracias, Padre, por todo esto y ponemos este tiempo en tus manos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pues ya estamos un día después, hermanos, después de haber celebrado el Día del Maestro. Y para no perder así como que el hilo de la conversación, pues vamos a hablar de los maestros. El sermón de hoy lo titulé Un maestro ejemplar. Les voy a decir una cosa, siempre es bien importante reconocer a quienes han tomado ese tiempo y han dedicado gran parte de su vida para formarnos. Y estas personas que han estado presentes en diferentes circunstancias de nuestra vida y que hemos recibido de ellos alguna lección, algún aprendizaje, pero que constantemente han estado con nosotros, que hemos recibido enseñanzas que han cultivado constantemente, lógicamente con esfuerzo, con dedicación, con sabiduría, todo ese empeño que pone el maestro para que la enseñanza que ellos dan sea benéfica para cada uno de los que escuchamos. Enseñanzas que tal vez se puedan quedar en tu recuerdo, pero lo más importante, que se puedan grabar en tu corazón. De ese tipo de maestros es de los que queremos hablar el día de hoy. Enseñanzas que nos han servido en la vida diaria y que gracias a esas enseñanzas hoy nosotros podemos pues tener algún trabajo, podemos desarrollar alguna labor o algún oficio, porque tuvimos a alguien que estuvo con nosotros enseñándonos y guiándonos. Muchos recordamos tal vez a nuestros maestros de primaria, los que tienen buena memoria, ¿verdad? Yo casi no me acuerdo de mis maestros de primaria, pero los que están más jóvenes tal vez sí se acuerden de sus maestros de primaria, que con paciencia nos enseñaron a leer, que nos enseñaron a escribir, que nos enseñaron los primeros pasos a lo que nos iba a hacer nuestra formación académica. ¿O qué tal de esos maestros que en la etapa profesional nos guiaron, nos prepararon para ejercer aquello de lo cual nos íbamos a dedicar por el resto de nuestras vidas? ¿Qué decir de los maestros de la iglesia? De los maestros de escuela bíblica dominical, de los maestros de la escuela bíblica de vacaciones, los que entre juegos, canciones y cosas didácticas nos iban sembrando poco a poquito la palabra de Dios en nuestro corazón. Y es así, vamos a hablar del Día del Maestro. Y nuestro maestro por excelencia siempre es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo prácticamente en todo, y en este rubro no se puede quedar atrás nuestro Señor Jesucristo. Su vida terrenal fue admirada por muchos. Tenía un gran poder de convocatoria, y eso que no había redes sociales, hermano. No tenían la facilidad que tenemos ahorita nosotros del internet, de las redes sociales, para tener una gran convocatoria. No, Jesús, sus enseñanzas eran transmitidas a la gente, y la gente estaba ansiosa por escuchar lo que Jesús podía y quería decir. Esa forma de enseñar de Jesús era única, hermanos, y la gente quería escucharlo. Y así se fue haciendo la fama de Jesús, y lo comenzaron a seguir. Quiero que busques en tu Biblia, bueno, que creo que aquí lo van a poner, Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Voy a leer esta parte de la palabra de Dios. Repito, Mateo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, estoy hablando de Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. En este pasaje vemos que la fama de Jesús había sobrepasado toda expectativa. Se está hablando de una multitud, hermano. No sé qué entiendas tú por una multitud, pero yo creo que eran más de 50 personas, tal vez 100 o 150. Una multitud, tú puedes cerrar tus ojos y imaginarte una multitud, y vas a imaginarte demasiadas personas. Bueno, así era la fama que el Señor Jesús había tenido ya por sus enseñanzas. Ahora,
Jesús dice en ese momento, según el versículo que estamos leyendo, dice que subió al monte, tal vez para hacer una pausa y descansar, porque dice la palabra de Dios, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Sí, hermano, Jesús decide subir al monte y tal vez dice, pues quiero descansar un poco de estar enseñando. Y sin embargo, hermanos, ahí cuando apenas estaba sentando, comenzó a enseñar más porque llegaron sus discípulos y porque querían estar escuchando sus enseñanzas. Sentándose a él, dice la palabra de Dios, que vinieron sus discípulos. Y Jesús no se quedó callado. Jesús comenzó a enseñarles. Tal vez el lugar, hermano, no era el más apropiado porque estábamos hablando que es un monte. Tal vez la situación tampoco era la más indicada para ellos porque Jesús recién había enseñado y ahora se dedicaba, me imagino yo, que a descansar. El descanso tuvo que quedarse para otra ocasión, mi hermano. Jesús estaba disponible para ellos, sacrificando su tiempo de reposo. ¿Y qué enseñanza tan grande nos deja este versículo? Porque Jesús sacrificó su tiempo para poder seguir enseñando a sus discípulos. Él veía personas necesitadas, ávidas de recibir su enseñanza constantemente. Y dice la palabra de Dios que Él abrió su boca y comenzó a enseñar. Hoy por hoy, hermano, de verdad, ¿cuánto tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo? En este último año que hemos tenido, un año muy difícil, en el cual se nos vino una pandemia, que no toda la gente ha tenido la oportunidad de pasar por una, pero a nosotros nos ha tocado, pues nuestro estilo de vida cambió. Esta pandemia nos ayudó a experimentar algo diferente. Prácticamente cambió el estilo de vida de todas las personas, cambió el estilo de enseñar, cambió el estilo de transmitir la palabra de Dios. Sin embargo, hermano, ese deseo de enseñar y de seguir aprendiendo hizo que el sistema educativo buscara nuevas formas que jamás antes habíamos escuchado para esta ardua tarea que es la enseñanza. Y es entonces cuando de repente en nuestro vocabulario empiezan a sonar las palabras como Zoom. ¿Quién había escuchado Zoom en 2 años? O las palabras como Meet. Las reuniones por estos medios prácticamente se hicieron presentes en nuestro diario vivir. El giro de la enseñanza dio un giro tremendo que con base en esta situación que estamos pasando, tuvo que modificarse para que la enseñanza no dejase de llegar al alumno. ¿Qué tan importante es la enseñanza? Es entonces cuando el internet ya dejó de ser un lujo y se volvió una necesidad en cada uno de los hogares. Es aquí cuando vemos a maestros desarrollándose de una forma que tal vez nunca los habíamos visto, con nuevos métodos, con nuevas enseñanzas, con nuevas ideas para poder hacer llegar la enseñanza hacia sus alumnos. Las circunstancias, mi hermano, como en el monte en el que Jesús estaba, tal vez no eran las más apropiadas. Sin embargo, ese deseo de enseñar los llevó a dejar muchas veces su tiempo, su descanso familiar, por hacer día a día que su propósito, como lo enseñó Jesús, fuera de estar enseñando y enseñando y enseñando. Por eso, hermanos, el día de hoy, claro que estamos agradecidos por maestros que, a pesar de que las circunstancias no han sido las más favorables, y eso lo hemos visto, su vocación y el deseo de enseñar va todavía mucho más allá de cualquier otra situación. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, vemos a Jesús en el monte, como lo mencioné, que se disponía a descansar y pudo compartir tantas enseñanzas aún en su tiempo de descanso que sus discípulos quedaron extasiados de lo que Jesús enseñaba. En ese momento, hermanos, tú lo puedes leer en tu casa, está el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 entero de Mateo. Se mencionan los tipos de enseñanzas que Jesús hizo en ese monte.
Por mencionar algunas, las bienaventuranzas. Jesús también habló de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Habló de la ley, habló de la ira, del divorcio, del adulterio, de los amigos, de la limosna, de la oración, de la ansiedad, del ayuno, de la puerta estrecha y también de los frutos. Todo esto en el tiempo de descanso de Jesús. Dígame si Jesús no estaba comprometido con sus seguidores. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús y de ese fervor y esa pasión que tenía por la enseñanza? Vamos ahora a leer en el mismo Mateo, capítulo 7, 28, dice: y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La Nueva Versión Internacional, vamos a leerla, dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vivía la enseñanza, que Jesús hacía lo que enseñaba, al contrario de los escribas o maestros de la ley, que solamente memorizaban las cosas en su mente, pero que no las hacían en su corazón. Es decir, su enseñanza no iba acorde a su forma de vida. Jesús vino a romper todo esto, y Jesús vino a enseñar que para poder enseñar primero tenemos que ser ejemplo, para que las nuevas generaciones primero vean tu ejemplo y después escuchen tus palabras. En el capítulo 8, después de todo esto que pasó de las enseñanzas, se menciona a Jesús después de haber enseñado todas estas cosas que acabo de mencionar. Después de esto, sanando un leproso, hermano. Después sanó al siervo de un centurión y después a la suegra de Pedro. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, después de haber enseñado, aún así no descansaba. ¿Y cuánto tenemos que aprender de Jesús en este sentido? Por lo tanto, hermano, vamos a ver varios aspectos que son interesantes acerca de las enseñanzas de Jesús. Y yo veo aquí algo muy claro. Jesús enseñaba con autoridad. Viene a mi mente esa frase, esa parte de la palabra de Dios, donde en la Gran Comisión Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Haciendo referencia a esta expresión, mi hermano, hoy podemos considerar que las enseñanzas se debe exponer y no imponer. Es decir, debes de transmitirlo de una forma correcta, como lo hacía Jesús, con autoridad, enseñando así como Él lo hacía, y no para condenar, hermano, no para maldecir y no para golpear ni para destruir. Yo creo que Jesús nunca en sus enseñanzas su intención fue esta. Nunca fue maldecir, nunca fue humillar, nunca fue condenar, aunque la gente así lo vea muchas veces, que piense que en una frase o en un versículo bíblico Jesús los esté condenando. No, la Biblia no es para condenación, la Biblia es para salvación. Por eso las enseñanzas de Jesús debemos de guardarlas en nuestro corazón, porque ellas dan vida, hermano. Por eso la importancia de que Jesús enseñaba fuera con autoridad. El maestro debe en todo momento guardar el respeto por el alumno, como Jesús lo hacía, no etiquetándolos ni menospreciándolos, de la misma forma que Jesús no menospreciaba ni etiquetaba a nadie, hermano. No juzgaba, sino que los trataba con amor. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús para que la enseñanza llegue así, sin etiquetar, sin condenar, sin menospreciar a nadie como lo hacía Jesús? Dicha autoridad que Jesús ejercía era para edificar y no para destruir. Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8, dice: porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Y se menciona otra vez la palabra edificación. Dios quiere, hermanos, maestros comprometidos, maestros que enseñen con autoridad, maestros que hagan que sus alumnos puedan seguirlos con autoridad, no imponiendo, sino exponiendo.
Y es mi pregunta ahora para los maestros: ¿cómo estás usando esa autoridad que Dios te ha dado? ¿Se enseña para edificar o tal vez se enseña para destruir? Digo, porque hay maestros de todo tipo, hermanos. Dios quiera que podamos aprender de nuestro ejemplo, que es Jesús, que podamos, en lugar de destruir, que podamos nuestras palabras que puedan edificar. Jesús comprendió que esa autoridad que él tenía se le había concedido por parte de su Padre, y por eso fue el mejor de los maestros, porque de él recibía. ¿Y ya cuánto tenemos, maestro? ¿Cuánto tenemos que pedirle a Dios por sabiduría? ¿Cuánto tenemos que pedirle a Dios porque Él nos guíe para en cualquier ámbito que estés? Ahora estoy hablando de maestros de enseñanza primaria, secundaria, maestros de escuela, maestros del que quieras. Cualquiera que enseña debe tener la guía de Dios para que sus enseñanzas sean las correctas. También veo algo muy importante, hermanos, respecto a la vida de Jesús. Jesús enseñaba con gran poder. Lucas 5:17 dice: y un día que él estaba enseñando, había sentados fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él. La enseñanza, hermano, adquiere gran poder, como lo dije anteriormente, cuando es acompañada por nuestros actos. Y qué difícil entender a un maestro que nos está enseñando una cosa, un maestro de escuela dominical, un maestro de escuela, de lo que quieras, hermano, que esté enseñando una cosa, pero realmente con sus actos haga otra. Ese poder que Dios nos da lo obtenemos cuando el tema está hecho prioridad en ti, cuando el tema está en tu pensamiento, pero también está en tu corazón. Porque cuando la enseñanza se vuelve una simple transmisión de conocimientos, difícilmente se van a obtener los resultados que queremos. Esto no es una grabadora, esto no es exponer a todos por igual. Se tiene que tener el poder para ejercer la enseñanza. No es una simple repetición de cosas como si fuéramos disco rayado, sino hay que ir un poquito más allá de todo esto. Es ver por el crecimiento del que está recibiendo la enseñanza para su desarrollo, y es sembrar el conocimiento usando esa enseñanza con poder, como lo hacía Jesús. Qué interesante, hermanos, poder voltear y ver la vida del maestro y ver cómo enseñaba y cómo la gente lo buscaba por todas estas cosas. Jesús aprovechó cada momento y buscó la forma para poder enseñar a sus seguidores. Buscó métodos, buscó formas para poder llamar su atención. Y muchas de las formas las conocemos, las llamadas parábolas. Jesús las usaba y la gente llegaba a él ávidas de escuchar una palabra que pudiera enseñarles lo que Jesús solamente podía hacer. También veo que Jesús, hermanos, enseñaba correctamente. Correctamente, la palabra en el diccionario dice sin error, que se hace según la regla establecida. Eso es lo correcto, no hay ni vuelta ni para acá ni para allá, es lo correcto. Jesús enseñaba lo que el Padre quería, cumplió la ley de una forma perfecta, hermano, como nadie hasta el momento lo ha hecho. Él conocía la Escritura, así es, y no solo eso, él la vivía la Escritura. Sus enseñanzas no podían tener en ninguna forma, no podían tener error, puesto que la enseñanza de Jesús eran las Escrituras, era su base. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y remarco ahí enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar en la Escritura, hermano. ¿Cómo lo estamos usando? Es por eso que cada maestro debe de enseñar de una forma correcta, sabiendo que lo que enseña
va a dar un gran resultado en aquellos en quienes se está sembrando esta enseñanza. Jesús nos advirtió que habría personas que, como lo mencioné, a veces no enseñarían lo correcto, y los llamó los falsos profetas o los falsos maestros. Dice Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una enseñanza correcta, hermano, puede dañar, puede destruir la vida. Por eso, qué tan importante es tener una enseñanza correcta. Debemos de conocer la palabra de Dios para poder identificar este tipo de enseñanzas. Lo correcto, hermano, no se pone en tela de duda. Cuando la Biblia dice: es esto, yo antepongo, bueno, sí dice la Biblia, pero yo creo que, entonces nuestra enseñanza no está siendo correcta. Cuando anteponemos el yo creo ante lo que Dios está establecido, entonces la enseñanza no es la correcta y no es la forma en que Jesús vino a enseñar esto. Tal vez no fuimos buenos alumnos y esto pensamos, o tal vez tuvimos unos maestros malos que nos dieron una enseñanza totalmente incorrecta. Como alumnos, no debemos admitir cualquier cosa con lo cual Dios ya ha establecido. Y como maestros, pedir siempre la dirección de Dios para enseñar lo que Él quiere y no lo que pueda ofenderlo, no lo que destruya, no lo que divida, no lo que ate, para que, como hacía Jesús, podamos enseñar de la forma más correcta. Las enseñanzas de Jesús, hermano, traían libertad. Las enseñanzas de Jesús, como te mencioné anteriormente, atraían multitudes, los cuales al exponerse a ellas eran liberados de una forma que los liberaba de la forma pasada de vivir. Dios nos dio su Santo Espíritu para poder hablar a los demás de su gran amor, y ese mismo Espíritu da libertad a quien expone. Segunda de Corintios 13:17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuánto tenemos que pedirle a Dios para que haya más maestros que enseñen como lo hacía Jesús? Buscando siempre perfeccionar la enseñanza. Maestros que infundan conocimiento que libera y no una ignorancia que te puede esclavizar por siempre. Si comprendemos esto, entonces no vamos a dudar a tomar las mejores decisiones y nos tendremos que cuestionar cosas como el aborto. Nos tendremos que cuestionar cosas como la legalización de las drogas, como la identidad, como la igualdad de género y todas esas enseñanzas que han torcido y que han hecho y que se han infundido en las nuevas generaciones por un maestro incorrecto y una enseñanza incorrecta. Hay que recordar, hermanos, que la enseñanza trae libertad, dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios te trajo a ser libre, no a ser esclavo de una enseñanza que te ata y aparte es una enseñanza incorrecta, fuera totalmente el contorno de lo que Dios quiere para ti. Y eso precisamente es lo que Dios quería. Y es lo que Jesús enseñaba, una enseñanza que traía libertad, una enseñanza que trae libertad aún a las nuevas generaciones. Y por esa libertad hoy podemos estar aquí, hermanos, escuchando su palabra. Necesitamos algo muy importante, que es la capacitación en la enseñanza. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que quieran ser idóneos para enseñar también a otros. Pablo aquí está instruyendo a Timoteo acerca de la importancia de la capacitación. Déjame decirte, hermano, que la capacitación abre nuevos caminos en la enseñanza y nuevas formas y nuevos métodos para la enseñanza.
Hoy por hoy existen muchos métodos de enseñanza, nuevas herramientas que hace apenas unos años no había, y lo acabo de mencionar hace unos instantes. Ya mencioné la importancia del internet en este rubro. Ahora todo se hace, los exámenes por medio de estar en línea, las clases en línea, seminarios en línea, capacitaciones, todo ha girado alrededor ahorita de los medios electrónicos. Lamentablemente, cuando se nos habla de capacitación, no siempre existe ese deseo de ser capacitados. Hay todavía en nosotros una resistencia por no querer hacerla, por no tener el tiempo, no querer separar el tiempo para una capacitación. Lamentablemente, hermanos, esto ha llegado a las iglesias y constantemente la iglesia nos ha ofrecido capacitaciones para todo tipo. Para todo tipo de necesidades la iglesia nos ha ofrecido capacitaciones. Y pues lamentablemente no todos quieren o acuden a este llamado. Dios quiera que podamos entender que la capacitación nos prepara, nos enseña, nos abre el entendimiento para buscar otras opciones, pero que Dios quiera que esa capacitación la pueda infundir en ti, que la pueda infundir en mí, para que seamos cada día perfectos y lleguemos a la perfección que Jesús nos está pidiendo. Lamentablemente, no a toda la gente le gusta ser capacitada. Por eso Jesús sabía la grande importancia que era capacitarse. Y constantemente lo vemos enseñando, y lo vemos enseñando en la sinagoga, y lo vemos enseñando en el templo, en las casas, en el monte, en medio de la tormenta. Jesús enseñaba, capacitaba a todas las personas que querían ser capacitados, que querían saber cómo Jesús estaba actuando, y para poder esa enseñanza pasarlas a las generaciones futuras. Toda circunstancia era apropiada para Jesús para enseñar a la gente que le seguía. Que los maestros, hermanos, al igual que Jesús, sean una guía que aconseje y dirija a otras personas a transmitir esa enseñanza. Y que los alumnos, si estamos en esa circunstancia, podamos repetir esa enseñanza a las nuevas generaciones. Voy a hacer una lectura bíblica que se encuentra en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39. Dice así la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe: acércate y júntate hacia ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Se nos relata esta historia impresionante, hermanos. Felipe y el etíope. El etíope, quien a pesar de ser un alto funcionario, no tenía la capacidad para discernir las escrituras, que no tenía la capacidad para entender la palabra de Dios. Y sabes, todos necesitamos de alguien como Felipe. No importa cuál sea tu estatus social, no importa cuál sea tu escolaridad, si tienes primaria, secundaria, preparatoria, no todos lo sabemos, hermano. Y necesitamos una guía, como este etíope eunuco se menciona, que aún a pesar de ser un alto funcionario, necesitaba la guía de alguien, y Felipe fue quien le ayudó. Todos necesitamos a alguien así, hermano. No importa, como te mencioné, el estatus social y económico. Todos necesitamos ser guiados y ser instruidos. Pero, ¿sabes? Debemos tener humildad. Qué difícil tener humildad cuando creemos que todo lo sabemos. Porque no todo lo sabemos, hermanos.
Cuando reconozcamos que no todos sabemos y que necesitamos ser guiados, entonces nuestro corazón va a cambiar y nuestra actitud va a poder cambiar. Debemos aceptar, hermanos, ser guiados e instruidos por un maestro, por un guía. De ahí su importante papel en nuestra sociedad, la enseñanza. Pero así como Felipe hizo con el etíope, es necesario que también el que enseña o instruye tenga un interés real hacia quien está enseñando, hacia su alumno. Y de ahí podemos desprender nombres de maestros que a lo mejor se han quedado ahí en tu corazón, pues ellos marcaron diferencia entre ser de los que solo enseñan y exponen a los que son guías y que están instruyendo en todo tiempo. Viene a mi mente un hermano de la iglesia al cual aprecio mucho. En mi etapa de juventud, 14, 15 años, estaba en intermedios y llevábamos un estudio bíblico que se llamaba Mi Crecimiento en Cristo. El hermano Severiano Castillo se acercó a mí, yo era un joven, y dijo que él me iba a instruir, que él iba a ver por mí, que él iba a estar pendiente de mí, y así fue, hermano. Yo recuerdo al hermano Castillo yendo a mi casa los martes de 7 a 8 de la noche. Ahí estaba, él venía a trabajar. Yo recuerdo que llegaba en una moto, llegaba cansado, asoleado después del trabajo y me dedicaba tiempo. Maestros así, hermanos, guías. Y me dedicaba tiempo y se preocupaba por esa semilla que sembrara, que Dios pudiera dar fruto. Y ahorita estoy aquí predicando delante de ti, hermano. Y es cuando te digo, ¿vale la pena invertir esto? ¿Vale la pena dar una buena enseñanza? Nunca menosprecies el poder de Dios, ni el poder de la enseñanza correcta, ni el poder de la enseñanza con poder, ni el poder de la enseñanza con autoridad. Maestros y guías que te corrijan cuando te equivoques, porque aguas, porque muchas veces nos gusta escuchar solamente de los maestros aquello que quieres escuchar. Pero ya si te empiezan a corregir, entonces ya no juego. Maestros que te corrijan en el buen sentido, hermano. No estoy hablando de juzgarte, estoy hablando de corrección. Y no aquellos que se hagan un poquito de la vista gorda cuando estás mal. Y esto, hermano, como te mencioné, no con el afán de juzgar, sino de corregir. Guías comprometidos a dar una buena enseñanza, aun y cuando esto tenga que tocar fibras sensibles a quien la recibe. Muchas veces este tipo de enseñanza debe ser personalizada, debe ser a alguien especial, no siempre es en grupo, y eso ayuda bastante para el buen aprendizaje de la lección. ¿Por qué? No todos los alumnos son iguales. Algunos tienen otras habilidades, otros batallamos más que otros tenemos déficit de atención. Entonces, todas las personas son diferentes. De ahí la importancia de ser como Jesús. Jesús veía la necesidad de la persona. Jesús veía personalmente a cada uno de los que les enseñaba y se preocupaba por su vida, porque esa necesidad fuera sanada. Que Dios dé sabiduría para que la enseñanza brindada llene cada espacio y necesidad de las personas que están recibiendo esta palabra. La importancia de la enseñanza de la palabra en la iglesia libera la mente, libera el entendimiento, libera a las personas y los acerca más a Dios. Por eso, hermano, podrás ver en tu iglesia que existe la escuela bíblica discipular, la escuela bíblica de vacaciones, y escuelas, y enseñanza, y enseñanza, y enseñanza, y más enseñanza, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, para transmitir esa enseñanza a nuevas generaciones. Porque sabemos que la exposición de la palabra de Dios es la piedra angular en nuestro crecimiento como cristianos. Esa es la base de todo esto. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la enseñanza, conforme a lo que Jesús hacía. A Jesús también le encantaba, aparte de enseñanza, poner exámenes. ¿A quién le gustan los exámenes? Y qué nervios, ¿verdad? Cuando el profesor decía, a ver, guarden todos, saquen un papel y saquen un lápiz. Y todos empezábamos a temblar. Bueno, Jesús también a sus discípulos les aplicaba unos, hermano, porque cuando Jesús enseñaba, planteaba preguntas a sus seguidores. Esto con el afán de ver si realmente estaban o habían aprendido la lección. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 16, 13 al 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Híjole, hermano, qué importante para los discípulos es haber aprendido la lección. Y qué importante tenerlo, esos maestros que te pueden evaluar. Jesús dijo: a ver, han escuchado que yo soy como un profeta, que soy como Elías, que soy como Juan el Bautista. ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes que les he enseñado. Y Pedro no dudó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa seguridad de la enseñanza de Jesús, así respondió Pedro. ¿Por qué? Porque había tenido un excelente maestro y porque él había sido un excelente alumno. Cuando aprendamos esto, hermanos, si tenemos los conocimientos correctos, aunque vengan otras enseñanzas, aunque vengan otras doctrinas, aunque vengan otros maestros, vamos a poder identificar plenamente si se nos trata de engañar, si tenemos las enseñanzas correctas. Los discípulos habían aprendido la lección, exactamente, y estaban listos para transmitir ese conocimiento. También lo aprendieron que hasta el día de hoy, hermanos, esa enseñanza que Jesús nos dejó hace mucho tiempo, podemos recibirla y transmitirla a los demás. Y en esta ocasión con medios electrónicos como lo estamos haciendo ahorita. Con otras formas, pero la enseñanza, la palabra debe llegar hacia los oídos de las personas necesitadas. Es necesaria la repetición de la enseñanza, y cuando te querías aprender algo, estabas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas hasta que se te quedaban grabadas, hermanos. Así nos aprendimos las tablas de multiplicar, así nos aprendimos muchas cosas tal vez que ahorita podemos estar ocupando por la repetición, hermanos. Por eso desde el Antiguo Testamento se nos instruye claramente a repetir las enseñanzas recibidas. Dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir, otra vez remarco, repetir a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Así también el conocimiento escolar con base en la enseñanza correcta ha llevado muy lejos a personas que se expusieron a ellas y a un buen maestro. Concluyo, hermanos, la enseñanza nunca ha sido una tarea fácil, pero nuestro ejemplo por excelencia es y seguirá siendo Jesús. ¿Cuánto debemos pedir a Dios porque su ejemplo sea guía a los maestros el día de hoy? Que la enseñanza sea con autoridad, que sea con poder, que se instruya correctamente, que se pueda exponer de una manera libre, así como lo hacía Jesús. Dios nos dé ese deseo de poder capacitarnos para perfeccionar esa enseñanza. Que estemos seguros de que pudimos haber, o que estamos teniendo el mejor de los maestros, recibiendo el conocimiento correcto para poder transmitirlo a las nuevas generaciones, hermanos. Mantengamos en constante oración a nuestros maestros, a nuestros guías,
para que sean usados grandemente por Dios y puedan, así como lo hizo Jesús, marcar la diferencia de quienes día a día reciben una enseñanza y su guía. Porque enseñar, hermanos, es aprender 2 o 3 o 4 o 5 veces. Dios nos ha mandado a eso. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Después de la oración tenemos un canto de despedida, hermanos, y espero que esta palabra que haya llegado allá a tu corazón la atesores y que la pongas en práctica. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta exposición de tu palabra. Te damos gracias porque nuestro corazón está susceptible a todo esto, porque reconocemos que tú, Señor, eres Señor de señores y Maestro de maestros. Cuánto debemos aprender de ti para que las enseñanzas y las enseñanzas tuyas se nos queden grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice la vida de los maestros, y hablo maestros en el área secular, si se puede llamar así, y en el área espiritual, para que tú los uses y cada cosa que ellos puedan transmitir a sus alumnos puedan ser usados de una forma correcta, que puedan ellos cambiar esa vida guiados en ti, Señor, escuchándote a ti, poniendo ese interés en cada persona, para que tú puedas hacer la obra, Señor, y ellos puedan también ejercer esa enseñanza con autoridad y para beneficio, Señor, de tu obra. Gracias te damos, Señor, por esta dicha que nos das de poder estar aquí reunidos, de poder escuchar tu palabra y también de poder cantarte. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.